hablar? ¿De qué debatir? Somos seres de la comunicación. Aquí empieza Foro Abierto. Foro Abierto. Espacio periodístico producido por los docentes del Departamento de Comunicación de la Universidad Técnica Particular de Loja, Grupo de Investigación en Cultura Audiovisual, JICA. La actualidad social, cultural, política y económica será tratada por expertos locales, nacionales e internacionales. Foro Abierto. Foro Abierto. Bienvenidos. Amigos de Foro Abierto, qué gusto acompañarlos en esta tarde a través de la señal de Radio UTPL. Mi nombre es Lourdes Quesada y claro, desde hoy iniciamos Foro Abierto a través de este live. Me acompaña para esta entrevista Santiago Estrella desde la capital. Santiago, qué gusto tenerte. Bienvenido. ¿Cómo vamos? ¿Cómo estamos, Luli Quesada? Un gusto ponernos en contacto nuevamente, esta maravilla que nos da la tecnología de poder hacer radio desde cada una de nuestras localidades, en este caso desde Loja, desde Quito, y vamos a tener también contacto para la conversación de hoy desde Colombia. Pero bueno, primero un saludo a todas las radios también que nos retransmiten, a toda esta red de radios en las distintas provincias del país, desde nuestra señal también de internet, Radio UTPL, que nos permite llegar con estos contenidos que siempre intentamos que sean útiles, factibles para nuestras audiencias, que les sirva en su día a día, en su cotidianidad, de lo que es este convivir social. Hoy vamos a conversar, Luli, sobre esta participación ciudadana en el ámbito legislativo. Si nosotros como ciudadanos tenemos ese chance de llegar a la asamblea, de llegar al Congreso, a la institución legislativa y decir, bueno, me he juntado con un colectivo, hemos dialogado, hemos analizado, hemos hecho estudios y queremos que esta ley, que esta iniciativa llegue a un buen puerto. ¿Es posible esa situación? Esto vamos a analizarlo y te dejo, Luli, que presentes a los grandes expertos que tenemos para hoy. Muchísimas gracias, Santiago. Él está desde la capital, Quito. Nuestro tema justamente se denomina participación ciudadana frente a los procesos legislativos. Qué interesante. Les comento que nos encontramos ahora mismo con el abogado Marcelo Espinel. Él es director de proyectos de la Fundación Ciudadana y Desarrollo, esto es en Quito. Además, él está especializado en gestión pública, transparencia y gobierno abierto. Y desde Colombia, nos acompaña el abogado Sergio Morales, experto técnico y pedagógico en desarrollo disciplinario. Actualmente, él se desempeña como investigador del Departamento de Teoría Jurídica y de la Constitución del proyecto denominado La Política con Toga. En realidad, es un estudio de activismo judicial, esto en Colombia. Así que tenemos invitados de lujo en este foro abierto a través de Facebook Live por la señal de Radio UTPL. Bienvenidos a los dos y empezamos con las preguntas, Santiago. Correcto, me gustaría empezar con el abogado Sergio Morales para hacer un poco un panorama, un balance de qué implica esta idea, y no sé cuán concreto, por ahí podría empezar la pregunta, esta idea de la participación ciudadana en el ámbito legislativo. Lo que decía un poco en la introducción, ¿es posible que los ciudadanos nos organicemos y seamos parte integral de los procesos de aprobación, de debate, de discusión de las leyes de nuestros países? Bienvenido, Sergio, muchas gracias por ayudarnos. Muchas gracias por la pregunta y muy buenas tardes a todos. Saludos a Marcelo, a Santiago y a Lourdes. Pues lo que nosotros debemos analizar es nuestro contexto normativo, lo jurídico. Nosotros estamos en un sistema democrático que debe permitir la participación ciudadana. No solo lo dicen nuestras constituciones, también lo dice nuestro sistema interamericano, el bloque de constitucionalidad, los principios constitucionales en los cuales se fundan nuestros sistemas constitucionales en América Latina. Y debemos participar. Claramente tenemos que participar y debemos permitirlo. ¿Por qué? Porque esto es un derecho. La participación ciudadana aporta a la legitimidad del proceso. Incluso restringir la participación ciudadana nos puede llevar a causales de invalidez de la norma. Entonces son dos conceptos que son muy importantes que tenemos que tener presente. Entonces, validez, pues si esta norma se aprobó respecto a los preceptos formales y materiales que estaban instituidos en la ley o en la Constitución, y el concepto de legitimidad, ¿cuál es esa aceptación? Esto es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Ahora, si nosotros vemos en el marco de tecnologías y todo esto que es la información,
pues ellas deben propender el aumento de la participación de los ciudadanos. Y esto es muy importante, aumentarlo y pues espero exponerlo luego, no establecerlo desde un comienzo como la regla general. Correcto. Y en esa línea, en esa medida... Sin duda, Adelante, Luli. Ciudadana. Sí. Estamos allí, me parece, y tuvimos alguna desfase por allí, pero bueno, eso nos pasa siempre un poco en los lives, así que continuemos adelante. Quería aprovechar esta introducción, este acercamiento que nos hacía el abogado Sergio Morales, para con Marcelo Espinel un poco ir a la práctica. Sí, por la parte legal y por la parte de la posibilidad está, pero los ciudadanos participamos, nos interesamos y de vuelta, los asambleístas, los cuerpos legislativos, en nuestro caso en el Ecuador, la Asamblea, va a los ciudadanos a consultarle, a recoger sus criterios sobre los distintos cuerpos legales que se están tratando en la Asamblea. Bienvenido, estimado Marcelo. Buenas tardes con todos, muchas gracias por la invitación. Bueno, primero es necesario mencionar que coincido plenamente con Sergio en el sentido de que la participación es un derecho, pero él mencionó algo que es muy importante, y es que la participación ciudadana, al ser permitida y fomentada, da mayor legitimidad a los gobiernos. Eso es algo que hay que comprenderlo de manera muy clara y podemos abordarlo si es que conversamos un poco sobre gobierno abierto. Yendo a la pregunta específica que tú hiciste, Santiago, la participación ciudadana es factible tanto y en cuanto los gobiernos sean transparentes. Si es que tú no tienes transparencia, si es que tú no promueves acceso a la información pública, muy difícilmente un ciudadano podrá participar. Te pongo un caso en específico. Si es que la Asamblea Nacional o el Consejo Municipal de Quito no entrega información a la ciudadanía al respecto de cuáles son los proyectos de ley o de ordenanzas que se están tramitando, así como también la agenda de discusión del pleno, de las comisiones, cómo un ciudadano, una organización de la sociedad civil o la academia podría solicitar utilizar mecanismos de participación ciudadana como las comisiones generales o como la silla vacía. Entonces, aquí tú te das cuenta que el ejercicio de participación ciudadana implica una corresponsabilidad, no solo del ciudadano en involucrarse y utilizar los mecanismos, sino también esta responsabilidad de ser transparentes por parte de los gobiernos, por parte de las administraciones públicas, para fomentar esa participación. Y culmino la respuesta con esto. Hay un aspecto que está afectando de manera directa la participación ciudadana y es el desconocimiento ciudadano al respecto, no de los mecanismos, sino de los procesos internos de las instituciones. Porque, por ejemplo, mientras un ciudadano se ha acostumbrado en los últimos años a que una transferencia bancaria tome 2 minutos gracias a un celular, piensa que la aprobación de una ley o la aprobación de un presupuesto participativo o la determinación de un plan de desarrollo y ordenamiento territorial debería durar los mismos 2 minutos. Y esta inmediatez no se aplica al sector público. Entonces, la participación ciudadana también requiere de constancia por parte de los individuos, pero también de una comunicación fluida entre las autoridades, las administraciones y los ciudadanos para que puedan comprender claramente y puedan expresar de manera directa las expectativas dentro de estos procesos. Correcto, seguimos conversando con nuestros expertos, tanto de Colombia como de Ecuador, sobre esta participación ciudadana en el ámbito legislativo. Le doy paso ahora sí a Luli, algún problemilla de conexión, pero esto es lo lindo también de estas conexiones, que podemos estar ahí activos para poder conversar. Adelante, Luli, con tus planteamientos. Muchísimas gracias, Santiago. Sin duda, la participación ciudadana en la gestión pública implica un proceso de construcción social en las políticas públicas. Es un derecho, pero yo también me atrevería a decir que es una gran responsabilidad y un complemento de los mecanismos tradicionales en la representación política. En ese sentido, abogado Espinel, actualmente contamos con una ley de participación ciudadana en el Ecuador e incluso existe una función del Estado, pero ha tenido un impacto positivo en la elaboración de leyes, es decir, de cada 10 leyes tratadas en la Asamblea Nacional, ¿cuántas han sido aprobadas por la ciudadanía? ¿Cuántas han aportado a la ciudadanía? A ver, yo creo que es necesario definir las funciones que tiene o las atribuciones que tienen las distintas entidades del Estado
así como también comprender cómo es el proceso de iniciativa popular normativa y el aporte que hacen los ciudadanos a los proyectos de ley. En primer lugar, los mecanismos de participación ciudadana en el legislativo no se encuentran únicamente en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, sino también en la Ley Orgánica de la Función Legislativa y también en los reglamentos expedidos por el Consejo de Administración Legislativa, en los cuales ustedes pueden encontrar actualmente, por ejemplo, el mecanismo de asambleísta por un día, el mecanismo del sistema de seguimiento y evaluación integral a las leyes, y que son aspectos que tal vez no están dentro de la norma que usted menciona. Al respecto de la institución, que es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que es distinta a la función de transparencia y control social, lo que ellos deberían hacer es promover la participación ciudadana, no solo en la asamblea, sino en distintos ámbitos. Ahí pues entraríamos en un debate más profundo al respecto de la pertinencia o no de esta institución y si es que ha cumplido o no su labor. Personalmente, yo considero que la participación ciudadana no puede estar supeditada a la autorización de una entidad del Estado, sino que tiene que surgir de manera espontánea por parte de los ciudadanos. Entonces, ahí yo pues sí pongo en duda el rol que ha tenido el Consejo. Y finalmente, al respecto a la iniciativa popular normativa y cómo los ciudadanos se involucran dentro del proceso legislativo. Los ciudadanos tienen el derecho de presentar en cualquier nivel de gobierno que tenga una entidad parlamentaria un proyecto de ordenanza o un proyecto de ley cumpliendo ciertos requisitos. En este caso específicamente se refiere a la recolección de firmas que tienen que ser después presentadas ante la autoridad electoral y habiendo sido aceptadas, dando por válidas estas firmas, pues el proyecto de ley pasa a ser discutido y la Asamblea Nacional tiene la obligación de tratar el proyecto de ley y en el caso de que no lo haga dentro de un año, la ley entra en vigencia. Pero ¿qué es lo que sucede, Lourdes? Aquí hay un proceso intermedio, que todo proyecto de ley tiene que ser tramitado por una comisión y ese proyecto de ley puede ser unificado a otro proyecto presentado por un legislador. Y eso, por ejemplo, sucedió en la iniciativa que promovió la Fundación Cecilia Rivadeneira en relación a la prevención del cáncer. Ellos presentaron un proyecto de ley y recogieron firmas previamente, pero el contenido de este proyecto de ley fue incorporado al Código Orgánico de la Salud. Y ahí existe siempre el riesgo de que el proyecto de ley pierda su esencia inicial al ser modificado por observaciones de los asambleístas o ser unificado con otros proyectos. Y finalmente, algo que es importante tener en cuenta, Lourdes, y es el hecho de que los ciudadanos, los profesionales, representantes de empresas, académicos, etcétera, pueden solicitar comisiones generales de la Asamblea Nacional. Entonces, cuando se está discutiendo un proyecto de ley, es un proceso sencillo en el cual uno presenta una carta, solicita ser recibido y tiene 20 minutos de audiencia para poder presentar sus comentarios, sus aportes o sus preocupaciones del proyecto de ley. Sin embargo, ahí también tenemos que preguntarnos por qué tal vez no todos los colectivos sociales, no todos los individuos están utilizando este mecanismo. Y con esto culmino la respuesta y perdón por haberme alargado. Cuando uno analiza un proyecto de ley, un informe, que ya pasa al Pleno de la Asamblea Nacional y que ya es aprobado, es discutido, uno puede ver un apartado en el cual dice: este proyecto de ley fue socializado en tal lugar, con tales ciudadanos, se recibieron observaciones de tales o cuales. Entonces, hay que hacer ese análisis para ver cuál es el nivel de aporte. Perfecto, muchísimas gracias al abogado Espinel por esta amplia explicación. Y en ese sentido, abogado Morales, hoy por hoy la gestión pública ha evolucionado o ha estado en constante cambio, más bien diría yo, y actualmente tenemos nuevas formas de hacer política como gobierno abierto, parlamento abierto, el Crown Land, etcétera, ¿no? ¿Cómo estas nuevas formas de gestión pública nos permiten tener mayor participación ciudadana en estos procesos legislativos? Muchas gracias por la pregunta. Estos movimientos de colaboración abierta muchas veces y actualmente van muy de la mano de la tecnología que se está volviendo tan necesaria para que los ciudadanos interactúen con las autoridades en los procesos de creación normativa. Actualmente el uso de tecnologías, la información y la comunicación son una herramienta para fortalecer a la democracia mediante la generación de participación ciudadana. Pero entonces nosotros tenemos que pensar, se están generando espacios reales y efectivos de participación ciudadana. ¿Por qué es tan importante esto de la efectividad? Porque es que la efectividad es lo que me va a medir a mí si yo como legislativo estoy haciendo bien o no las cosas, ¿sí? Yo podría tener, por ejemplo,
medidas con muchísima legitimidad en los que hay muchos procesos de participación ciudadana y puede ser una ley ineficaz. Podríamos participar todos, una ley, por ejemplo, en salud, como refería Marcelo, llamamos a los colectivos de médicos, a las facultades de medicina, a los pacientes, es una ley sumamente robusta y al final no solucionó el problema. Entonces nosotros tenemos que empezar a articular todos estos procesos para alcanzar la efectividad. Es como el punto que yo quiero dejar aquí. En materia de procedimientos legislativos, estos espacios y estos mecanismos de colaboración abierta lo que buscan es fortalecer la construcción de normas jurídicas, mejorar la calidad democrática y mejorar la técnica legislativa. Son varios aspectos los que nosotros estamos viendo acá. No es suficiente con que a nosotros nos llamen y hagamos un proceso sumamente abierto y estemos tomando decisiones con mecanismos que no son útiles, que podremos decir son arcaicos o rudimentarios. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que empezar a ver estos conceptos de crowd law que más allá de simplemente utilizar una herramienta tecnológica, me vienen hablando de modernizar, de implementar, de tener un alcance, con todos los desafíos y expectativas que esto puede traer. ¿Por qué? Porque es que yo tengo que establecer en qué lugar es el adecuado para consultar a las personas, ¿sí? ¿Cuál va a ser ese foco que yo estoy buscando generar para alcanzar esa eficacia? ¿Cuál va a ser la forma de interacción adecuada? ¿Y cuál va a ser el poder y el papel que le vamos a dar a esa participación ciudadana? ¿Va a ser siempre vinculante? Podría ser una pregunta. ¿Nos van a servir para darnos apoyo, para darnos luces? Esas son las cosas que nosotros tenemos que entrar y mirar en este tipo de deliberación y de democracia. Y yo les dejo acá varias dudas. ¿Cuál es el papel que les vamos a dar a este tipo de participación abierta? Si le vamos a dar el mismo poder que el Congreso, si va a estar al mismo nivel o va a ser una herramienta, porque en caso de que le demos el mismo poder, entonces en algún punto podremos sustituir el Congreso y podremos replantearnos para qué necesitamos ese Congreso. También tendremos que ver cómo se está haciendo esa deliberación, porque si lo hacemos en todas las etapas de deliberación y en todas las etapas de formación normativa, pues vamos a volver todo muy complicado. Vamos a tener en cuenta un proceso sumamente duro y podemos crear incluso lo contrario, un atasco que ya nadie va a poder resolver. Y pues al final, ¿cómo vamos a resolver eso si quisiéramos? Pues creando una norma que me diga, no, es que el proceso de participación normativa final prima sobre el primero, por ejemplo. Entonces tendríamos que empezarnos a pensar, entonces, ¿para qué lo implementamos en todo? Esto realmente es un estudio muy grande que necesita identificar para dónde vamos y qué necesitamos y alcanzar la eficacia. Tomo una de esas inquietudes que nos plantea Sergio para trasladarla con un elemento adicional para el abogado Espinel. Si esta pandemia incluso un poco nos puso en evidencia que los elementos tecnológicos son una forma ya ineludible de trabajar obviamente también en este ámbito legislativo, pero ¿cuánto toma en cuenta el ámbito de la legislación, de las asambleas, de los congresos, el sentir ciudadano? Ya no solo la posibilidad que hablábamos antes de la participación, de que un colectivo se organice, vaya, participe, un ciudadano pueda con argumentos ir a hacer su propuesta, sus 20 minutos de argumentación, etcétera, sino mucho lo que ha pasado en varios países nuestros en Latinoamérica, Chile, la misma Colombia, nosotros en octubre del año pasado, estas manifestaciones sociales que hablan de un descontento no solo de las asambleas, que ya tienen un nivel de credibilidad bastante delicado, sino en general de la clase política. Entonces, ¿cómo conectamos con esta sociedad, con estas demandas ciudadanas que están por otras vías? El ámbito de la tecnología puede servir para ello, puede convertirse también en un arma de doble filo, abogado Espinel. Tenemos que activar el micrófono nada más, abogado. Perfecto. Mala costumbre de silenciar los micrófonos. A ver, yo me quedo en primer lugar con algo que comentaste, la clase política. Yo creo que este desprestigio es a la clase política, no solo a los congresos, pero también hay que comentar algo. No solo es el Congreso ecuatoriano el que tiene una mala imagen, son todos los congresos del mundo. No solo
pasa con el Congreso ecuatoriano, sino, como les comentaba, esto se ha extendido a toda la clase política, pero vamos a referirnos por qué tiene tal vez un poco más de incidencia en los congresos. Cuando uno tiene un alcalde, un presidente, y este presidente hace obra, ve una escuela, ve una carretera, el ciudadano lo puede palpar directamente y se da cuenta que está trabajando. Con los congresos no sucede esto, porque un congreso puede demorarse 1 año, 2 años, 3, 4 años en aprobar una ley y tal vez los ciudadanos no sientan los efectos de esa ley. Y eso haga pensar que los congresos no sirven para nada, que los congresos no son necesarios. Y desafortunadamente ese tipo de conceptos, ese tipo de postulados pueden afectar gravemente una democracia. Yo recuerdo que en el inicio de la pandemia la gente decía, no, es que deberían eliminar la Asamblea Nacional, esto no nos sirve para nada. Imagínense ustedes si es que no hubiéramos tenido una Asamblea Nacional que impida la aprobación de proyectos de ley urgentes en materia económica enviados por el presidente. No estaríamos garantizando precisamente ese sistema de pesos y contrapesos, sino tendríamos únicamente una autoridad que propondría y no se garantizaría la representación ciudadana en el Parlamento. Y otro elemento adicional, si uno analiza presupuestariamente el peso de la función legislativa en el presupuesto general del Estado, ocupa el 4º lugar entre las 5 instituciones que representan a cada una de las funciones del Estado. Más alto es el presupuesto de, obviamente, el Ejecutivo, también es más alto el presupuesto de la función judicial y de la función de transparencia y control social. En esa línea, pues también hay que tener en cuenta estos aspectos. Ahora, la tecnología. Yo creo que hay que tener mucho cuidado con la tecnología como que fuera la solución de todos los problemas, especialmente en países en los cuales la brecha digital es muy amplia. Ecuador es un país que está afectado por la brecha digital y que la brecha digital no se la soluciona únicamente colocando puntos de Internet. Porque a la larga, si es que nosotros tenemos acceso a Internet en todo el territorio, pero la gente no sabe cómo utilizar el Internet y no puede acceder a dispositivos para poder acceder al Internet, no nos sirve de nada implementar mecanismos de participación ciudadana basados en tecnología. Mucho cuidado con eso. Ahora, tenemos que tratar de conectar a la ciudadanía con esta difícil tarea de gobernar. Que el ciudadano comprenda que gobernar es una tarea complicada y que es necesario que se involucre a la larga si es que nosotros no logramos estos sistemas de corresponsabilidad en la que el ciudadano participe y el gobierno está dispuesto a recibir esa participación, afectaríamos a la legitimidad de las instituciones, como bien comentaba Sergio en el inicio, pero también no estamos logrando soluciones más eficaces. Consideremos solo este punto para culminar. Un asambleísta o incluso los 137 asambleístas no van a conocer todos los temas que ahora son necesarios de regularse dentro de una sociedad. Y es necesario que los cuerpos legislativos, así como las funciones ejecutivas y demás, procuren promover la inteligencia colectiva, tratar de aprovechar los conocimientos del sector privado, del sector educativo, de la sociedad civil, para tratar de construir juntos nuevas realidades. Pero, y con esto sí, prometo que culmino, bajo la lógica que decía Sergio Andrés, no podemos lograr que la participación ciudadana permee en todos los procesos, porque se volverían demasiado engorrosos. Hay que también recordar que los parlamentos obedecen una democracia representativa y se entiende que su decisión es para garantizar la pluralidad de posturas que puede existir en un país. Desde el Facebook tenemos ya participación que nos hacen inquietudes, nos trasladan inquietudes para ustedes. Estas dos que tenemos tanto de Mileni Soto como de Andrea Artunduaga, que tiene que ver, por un lado, con la academia. ¿Qué podemos hacer desde la academia, desde los entornos universitarios, para promover, para educar en la participación ciudadana? Y que tiene que ver también con lo que pregunta Andrea Artunduaga, de si tal vez no ir tanto por el planteamiento de que los ciudadanos tenemos que participar, que está bien, pero que a veces suena ya a muletilla repetida y por eso no sé si llega a calar tanto, a decir en los procesos educativos, tal vez desde el mismo colegio, promover la participación ciudadana, promover que el discutir, el debatir la política no es malo. Que en ese encuentro, en ese debate con argumentos, podemos construir ciudadanía. Le traslado estas dos inquietudes al abogado Sergio Morales. No, muchas gracias a nuestra audiencia por las preguntas, son muy interesantes. ¿Qué debo decir? La academia debe empoderarse en la participación ciudadana. La academia tiene un papel muy importante. La academia forma los profesionales, pero también
abre espacios de deliberación, puede poner puntos para que las personas discutan. Tienen una visibilidad muy grande a nivel nacional. Uno sabe que una universidad pues, es una institución educativa respetada. Pueden mover redes sociales, pueden venir y decirnos qué podemos hacer, pueden guiarnos y puede incluso otra universidad venir aquí y proponer un marco completamente válido, ¿sí? Esto nos pone a nosotros también que hay que mirar un punto de riesgo y es, vamos a politizar entonces las universidades y nuestra educación, porque las universidades podrían en algún punto llegar a hacer eso. Pero estos son riesgos que pueden existir, digamos que en cualquier proceso deliberativo que exista una politización. Entonces no tenemos que tener miedo a estas cuestiones, tenemos que avanzar, tenemos que unirnos como academia. Y acá hay un ejemplo muy bonito en estos temas de participación y de crowd law, que fue la creación del Marco Civil de Internet en Brasil en el año de 2019. Fue la academia, fueron las universidades quienes hicieron toda una plataforma, quienes hicieron el borrador de este Marco Civil, quienes llamaron a la ciudadanía y quienes dijeron, vengan, miren, aquí tenemos esta propuesta, participen. Recibieron borradores, correos electrónicos, comentarios, referencias, y eso sirvió muchísimo, fue un ejercicio muy válido. Ayudaron a integrar y canalizar todo eso que va allá. Entonces yo creo que la academia tiene que empoderarse un poco más, tiene que salir del claustro y tiene que ir también a la calle a apoyar, pero con argumentos no políticos, sino con argumentos académicos, ir con la verdad y siempre muy respetuosa de fomentar la educación, de que las personas sepan con un lenguaje sencillo qué es lo que se quiere implementar en los gobiernos, porque eso muchas veces también afecta a la democracia. Una persona del común no puede saber, por ejemplo, en materia tributaria, en materia comercial, todos los términos técnicos, pero la academia podría participar en una etapa posterior a la sanción de la ley y decir, esto realmente significa esto. Tú lo que tienes que hacer es A, B, C y D y estos son tus pasos. Muy fácil, porque es que también la técnica legislativa implica un lenguaje que muchas veces es ajeno a los ciudadanos. Entonces, creo que ese puede ser un muy buen papel de la academia para fortalecer la participación ciudadana. Muchísimas gracias al abogado Sergio Morales por esa respuesta. Justamente estamos en esta transmisión en vivo a través de Radio UTPL y nuestro tema se denomina participación ciudadana frente a los procesos legislativos. En ese sentido, abogado Espinel, durante esta emergencia sanitaria que estamos atravesando, porque aún lo estamos atravesando, nos hemos enfrentado a varias denuncias de escándalos de corrupción y un elevado descontento de la ciudadanía, sobre todo a la clase política y sobre todo a la fiscalización. La creación de veedurías u observatorios ciudadanos podrían ser una alternativa para esa fiscalización, pero sobre todo para ese control ciudadano. No son una alternativa, es la esencia del control social, de la fiscalización del poder público. A veces confundimos la fiscalización que tiene que realizar la Asamblea Nacional como parte de sus atribuciones. La fiscalización no es más que un control político que hace una función del Estado a las otras funciones del Estado respecto del cumplimiento de obligaciones y el buen uso de recursos públicos. Y la confundimos con la fiscalización al poder público que tienen que hacer los ciudadanos, esta fiscalización ciudadana que es un derecho. Así como tenemos el derecho a participar, existe el derecho al control social. Esta fiscalización de los actos del poder público puede realizarse a través de distintos mecanismos. Veedurías, como usted bien comentó, observatorios, solicitudes de acceso a la información pública, que a la larga lo que le permite al ciudadano es aumentar su participación dentro de un Estado democrático. ¿A qué me quiero referir con esto? Muchas veces nosotros creemos de manera errónea que los ciudadanos únicamente tienen un rol dentro de la democracia de elegir a los gobernantes cada 4 años. Y nos olvidamos que nuestro deber en democracia es aportar en la construcción de nuevas realidades a través de los mecanismos de participación ciudadana, pero también controlar el mandato que le hemos otorgado a nuestros representantes a través de los mecanismos que usted dice. Si es que los ciudadanos no utilizan estos mecanismos, simplemente no están aprovechando el rol que pueden jugar dentro de las democracias, de los estados, así como también, pues, algo que es muy lamentable, que no se lograría un buen
control de los recursos públicos dentro de los gobiernos. Yo siempre he creído que mientras más ojos existan dentro de la gestión de lo público, mejores resultados podemos lograr. Caso contrario, si no hay control social, difícilmente podremos detectar posibles casos de corrupción en los distintos niveles. Estimado abogado Morales, muchas de las formas de participación ciudadana se han tornado accesibles a través de mecanismos digitales. En ese sentido, ¿usted cree que las herramientas digitales pueden ser útiles, por ejemplo, en tanto que permiten a las y los ciudadanos participar de forma remota y en algunos casos de manera anónima cuando el miedo a represalias sea un tema de preocupación? Este es un tema muy interesante, realmente. A mí me parece que acá es donde nosotros tenemos que empezar a ver a futuro de la deliberación y cómo vamos a dar estos debates en el futuro. Y se los digo por una cosa, ¿cómo vamos a analizar ese dato? Porque al final nosotros cuando hablamos de esta participación en herramientas digitales, estamos generando datos, ¿sí? Y necesitamos ver qué datos nos están pidiendo y si es necesario que el dato sea anónimo o no. Eso es lo primero que nosotros tenemos que ver. Por ejemplo, si yo estoy buscando una implementación de política en el sector educativo para personas entre 18 y 25 años basado en el género, pues necesito el dato de la edad y el género de la persona. Puede ser anónimo, no puede ser anónimo, pero el dato que yo estoy necesitando es ese, ¿sí? Puede que lo que sea importante para mí en ese momento como Estado sea saber esa estadística, pero hay que tener en cuenta varias cosas. Una, el datico como tal, esa información sola, no cuesta absolutamente nada. Esos datos cuando se convierten en Big Data, en grandes bases de datos, eso cuesta muchísimo. Entonces nosotros, ¿a quién le vamos a dar el poder de controlar nuestros datos si nuestros datos van a ser comercializados y con qué fines? Eso por un lado. Digamos que eso es algo que toca tener muy en cuenta. ¿Yo para qué estoy dando mi dato y si es necesario que sea anónimo o no? Ahora, lo otro que yo tengo que tener muy en cuenta es el miedo a las represalias, el miedo a que yo tenga que salir de manera anónima. Nosotros no tenemos que tenerle miedo a los ciudadanos a los problemas que se den en los marcos de deliberación y de democracia. En ese orden de ideas tendríamos que tener miedo a participar en un congreso porque es corrupto, porque es ineficiente. Nosotros tenemos que salir empoderados como ciudadanos, salir a hablar muy bien y tener que afrontar este tipo de cosas. La tecnología puede llegar a ser una herramienta que nos brinde espacios de participación segura. Internet debería ser un espacio de participación segura. Ahora, frente al anonimato también tendríamos que decir, estos procesos de participación ciudadana serían más o menos legítimos si los hago de manera anónima, porque es que en el anonimato no solo se esconde también la persona que tiene miedo, se esconde también la multinacional que tiene muy posiblemente un interés en participar en un proceso de creación normativa para bajarle el salario a los trabajadores, por ejemplo. Entonces, eso es lo que toca ver. Hay que ponderar todos estos problemas que nosotros tenemos. Y lo otro que tenemos que aprender a ver muy bien en estos procesos de creación normativa es cuándo necesitamos leyes y cuándo necesitamos otro tipo de participación ciudadana. Por ejemplo, diálogo judicial es un tipo de participación ciudadana muy eficaz. Yo puedo, como un juez, poner a dialogar a las partes para llegar a una solución que puede ser generalizada y que muchas veces se pensaba que tenía que ser a través de una ley. No, muchas veces son pequeños cambios que podemos hacer en la ciudadanía y que pueden tener efectos muy, muy, muy grandes. Ahora, muy de acuerdo con lo que decía Marcelo, nosotros tenemos que ver en dónde estamos, que es en América Latina, con una brecha digital grandísima, que eso va a hacer que estos procesos digitales sean más beneficiosos o en los cuales pueda participar solo un grupo determinado de personas. Y esto puede poner en riesgo la democracia, porque es que entonces ya no va a ser una democracia de todos, sino va a ser una democracia de acceso, va a ser una democracia de quien tenga ese poder adquisitivo. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Nosotros tenemos que tener en cuenta la capacidad que tenemos como ciudadanos de acceso a herramientas deliberativas eficaces y de plataformas digitales. No es suficiente con que las personas manejen redes sociales o páginas web. Estos procesos son mucho más complejos y llevan un proceso de educación sumamente grande. O sea, esto es un proceso de educación grandísimo y eso deberíamos estar implementándolo ya.
Y aquí para dejarles un dato de los riesgos que aquí tenemos, pero que también podemos asumir y podemos ver. Cuando se creó en México la Constitución de la Ciudad de México, porque México ahora es ciudad y ya no es Distrito Federal, se hizo una Constitución para la Ciudad de México y se hizo un proceso de redacción de Constitución de la Ciudad de México. Cuando uno mira los datos, dice el 64% de los visitantes era de 18 a 34 años. Entonces ahí nosotros estamos viendo, ¿será toda esta población la que nos está representando realmente? Y lo que nosotros tenemos finalmente que ver es que estos procesos de creación normativa valen la pena y que tenemos que, digamos, como nivel suramericano, empezar a ver cómo adaptamos nuestros propios modelos de participación ciudadana a nuestra realidad, hacer nuestro estilo latinoamericano de participación ciudadana, porque nosotros podemos ver el modelo finlandés, el modelo americano, el modelo europeo, son modelos sumamente costosos y está bien, o sea, son momentos de tecnología, pero tenemos que empezar a ver para que sean eficaces, volvemos al tema de la eficacia, ver cómo vamos a hacer esto. Entonces, yo creo que esos son los temas y los retos que nosotros tenemos cuando hablamos de estas herramientas digitales. Y al final les dejo una duda muy de la mano con todo esto que decía de los datos. Tenemos un derecho de participación ciudadana. Vamos a darle a alguien, un particular o un privado, el manejo de nuestros datos. Jurídicamente, ¿cómo lo vamos a manejar? ¿Vamos a hacer un contrato en el que yo doy mis datos y me acceso a mis datos? Es decir, la participación ciudadana va a terminar siendo restringida a un contrato, lo cual suena muy peligroso. Pero vamos a sucumbir ante el miedo de esto. Yo creo que este también es el momento de la academia de innovar y sentarnos a pensar qué podemos hacer. ¿Cuál va a ser la herramienta jurídica de protección ciudadana en la cual no veamos comprometidos nuestros derechos? Aunque no estaba planteado por ahí el programa, pero nos has dado el abogado Sergio Morales estos retos que tenemos desde la academia, desde la ciudadanía, desde los cuerpos legislativos, de cómo afrontar el futuro del ámbito legislativo. Y voy con un tema específico para el abogado Espinel y que un poco también lo recogía conversando sobre este tema con otras personas, la figura de este lobby, de este operador de los procesos legislativos, y que a veces, al menos en el caso ecuatoriano, no sé cómo se lo denomina en el caso colombiano, se identifica a veces con este hombre del maletín en algunos casos. Es decir, esta figura que es necesaria muchas veces para poder operar, para poder tramitar las leyes, los reglamentos, etcétera, qué tan bien vista, qué tan bien trabajada está, qué tan bien rodeada y organizada está en nuestro ámbito. ¿Cómo nos puedes explicar mejor esta figura del lobby, estimado abogado Espinel? Precisamente el problema no es el lobby, es la poca transparencia que existe al respecto de la gestión de intereses. Porque el hecho de que un individuo, un empresario, una organización social, una iglesia, cualquier tipo de agrupación, tenga intereses al respecto de un proyecto de ley es algo totalmente factible y es normal. Pero cuando nosotros no transparentamos ni los intereses, ni en dónde se están discutiendo esos intereses, es que permea la corrupción. Ahí es cuando se han implementado ciertos mecanismos de prevención de la corrupción en distintos países. En el caso de Latinoamérica, Chile tal vez puede ser el más avanzado a través de la regulación del lobby. ¿Cuáles son los mecanismos? Las agendas abiertas. Los ciudadanos deberían conocer con quién, en dónde y cuáles son los temas que tratan dentro de las reuniones que tienen las autoridades públicas. Si es que un asambleísta se está reuniendo, por ejemplo, voy a poner un caso hipotético, un asambleísta, miembro de la Comisión de Salud, se está reuniendo con representantes de las farmacéuticas, es necesario que esa información sea transparente, con la finalidad de saber cuál fue el tema discutido, pero también para que se dé la oportunidad de que otros individuos que también puedan tener intereses puedan ejercer su derecho a la petición de reunión. Para que si es que el asambleísta está escuchando la versión A, yo también puedo exigir que escuche la versión B. Por otro lado, otro de los mecanismos que se utilizan para poder prevenir lo que tú bien comentas, que es el hombre del maletín, es el registro de intereses. En el sentido de que uno sepa si un asambleísta o sus familiares o sus allegados tienen acciones en determinadas compañías. Si es que sus familiares ejercen ciertos cargos públicos que podrían beneficiarse de las decisiones que tome, por ejemplo, un legislador.
Y finalmente, las puertas giratorias. Ojo que estos tres temas no están regulados en el país. Las puertas giratorias son precisamente aquellos impedimentos que se colocan a los funcionarios públicos o a los funcionarios privados para que, si es que, por ejemplo, un ministro de Minas tomó ciertas decisiones que beneficiaron a determinada empresa, ese ministro de Minas después no termine trabajando en esa empresa. O lo mismo, si yo trabajaba en el sector privado y potencialmente podría beneficiarme de un contrato del Ministerio de Minas, después no trabaje en ese mismo Ministerio de Minas direccionando las cosas, ¿no? Se han presentado en los últimos años proyectos de ley que pretenden regular el lobby y los conflictos de intereses en el país. Desafortunadamente, la Asamblea Nacional no ha avanzado en el debate de estas leyes, que es extremadamente necesario para tratar de seguir atacando al fenómeno de la corrupción y así disminuir. Se nos va quedando cortísimo el tiempo. Traslado una nueva pregunta que tenemos de la audiencia para el abogado Sergio Morales, en el sentido de que pregunta Beatriz Luna, ¿qué mecanismos o cuáles mecanismos se pueden emplear para fortalecer, por un lado, el conocimiento de todo esto que ya hemos hablado y también recuperar la confianza ciudadana en los procesos legislativos? Tal vez el tema digital de las tecnologías puede ser un mecanismo, pero ¿cómo enamorarle, digámoslo así, en términos más coloquiales? ¿Cómo volver a enamorarle a la ciudadanía de todo este tema de la política, de la legislación? Esa es una excelente pregunta. Es una excelente pregunta que, como lo decía Marcelo, todos los congresos del mundo se ven inmersos en estos escenarios de corrupción, de influencias, de que yo te contrato, tú me contratas, yo te hago la ley, te bajo el impuesto. Lo primero que deberíamos hacer como ciudadanos y hacer un ejercicio honesto, reflexivo, es saber a quién estamos eligiendo, saber nosotros a quién le estamos dando el poder, saber si nosotros estamos haciendo un ejercicio cuidadoso de saber que es que esa persona tiene una posición en 20 compañías, que es hermano de X ministro, primo de no sé quién, ¿sí? Y empezar a ver nosotros eso. Nosotros tenemos que empezar a ver desde esa participación temprana, a ver a quién le vamos a dar el poder, ¿cierto? Eso sería lo primero. Lo segundo es que tenemos que empezar, en los congresos tienen que empezar a dar ejemplo de cambio. Si ellos realmente quieren ese cambio ciudadano, pues tienen que empezar a dar el ejemplo. Las comisiones de investigación que tienen usualmente los legislativos dentro de ellos, que sean entidades que efectivamente apliquen sanciones y saquen a este político de la comunidad y que no sea como un juicio entre amigos, que sea algo realmente fuerte, que sea algo que nosotros veamos que tiene eficacia estas medidas y estas sanciones. Ahora, yo creo que desde la academia hay muchísimo por construir y hay muchísimo por construir por todas las personas. Pero hay algo que nosotros tenemos que tener en cuenta y que va a ser muy difícil también, y es que las veedurías generalmente o los organismos de control son formas de participación o formas de ejercer control en este sistema de pesos y contrapesos que no nos da a nosotros, pareciera en primera medida que no nos da una recompensa. O sea, generalmente son gratuitas. Entonces alguien va a decir, pues si yo voy a participar me voy a gastar un montón de tiempo, de recursos investigando para llevarlo a que lo judicialicen y no va a pasar nada, pues no va a incentivar. Entonces debemos ver como la ganancia más grande la participación democrática. Debemos ver como la ganancia más grande que son nuestros derechos, que son nuestros recursos, que son las decisiones que nos están afectando a largo plazo, y también decirle al Congreso, a los congresos, ustedes son órganos de deliberación por excelencia. Abran las puertas a sus ciudadanos y cuando los ciudadanos estén al frente de ustedes, ya sea por una plataforma digital o estén ante la plenaria, ante la Cámara o la Comisión, escuchen a los ciudadanos. Que nosotros no tengamos que sentir que estamos hablando frente a un grupo de personas a los cuales no van a tener en cuenta eso. Escucha al ciudadano, delibere. Y nosotros como ciudadanos también aprender a escuchar, a que si el Congreso, que es un órgano técnico, nos dice esto no es posible por una razón bien fundamentada y técnica, seamos capaces de escucharlos, que creemos una sociedad colectiva, que pensemos para construir un futuro muy armónico. Al final estas decisiones no van a ser para la derecha, no van a ser para la izquierda o para el centro, van a ser para todos.
Y esa es la recompensa más grande que nosotros tenemos que ver. Pero como te digo, esto tiene que partir de los ciudadanos, del Congreso, y es una tarea de todos. Y nosotros como ciudadanos, si los congresos no lo hacen, podemos empezar a poner el ejemplo. Hoy hemos hablado sobre participación ciudadana frente a los procesos legislativos junto al abogado Sergio Morales y el abogado Marcelo Espinel. ¿Qué nos queda a nosotros como ciudadanos? Sin duda, la participación ciudadana temprana va a legitimar esos procesos políticos, pero consecuentemente la democracia. Yo creo que hay que irle dando acceso al ciudadano, pero sobre todo generarle confianza, convirtiéndole esta democracia representativa en una activa, ¿no? Que no solamente recoja la opinión de los ciudadanos, sino más bien que crea una cultura política que tanta falta nos hace. Si bien el concepto ha sido definido de forma clara, la participación ciudadana en la gestión pública aún no es una práctica extendida y consolidada en nuestra región. Es un deber, pero también me atrevería a decir que es un derecho de la ciudadanía, de nosotros, poder participar en absolutamente todas las etapas del ciclo de la gestión en políticas públicas, en administración pública. Qué gusto tenerlos aquí en Foro Abierto, así que te dejo a ti, Santi, con la despedida de este programa. Sí, muchísimas gracias tanto al abogado Sergio Morales como al abogado Marcelo Espinel. Nos dejan un montón de inquietudes, de reflexiones. Me quedo nada más con esta idea que la decían los dos. Perdámosle el miedo a la participación ciudadana, involucrémonos. Si es que nosotros no participamos, alguien más lo va a hacer y no sabemos con qué intereses. Así que hay que involucrarnos, hay que participar con argumentos, con reflexiones, que tengan su fundamento, su contundencia, pero siempre también abiertos a escuchar a los otros. Así que gracias, les dejo en la despedida nada más. Sergio, muchísimas gracias por atendernos. Que esté bien Colombia, que estabas también lluvioso por allá. Muchas gracias, Santiago. Muchas gracias a Marcelo y a Lourdes y a todas las personas que se conectaron en este espacio. Muy amable y saludos desde Colombia. Gracias, Sergio. También Marcelo, la despedida. Muchas gracias por la invitación, siempre a las órdenes desde Fundación Ciudadanía y Desarrollo, y un gusto haber compartido con ustedes tres. Perfecto. Cerramos así este espacio de Foro Abierto en esta tertulia y en este Facebook Live. Gracias, Luli, por acompañarnos también en esta entrega. No, gracias a ti, gracias a cada una de las personas que estuvieron conectados a través de Radio UTPL y un gran abrazo a todas las radios, a esa red de radios a nivel nacional que es retransmitido Foro Abierto. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Esto fue Foro Abierto por Radio UTPL. Hasta una próxima.